el proyecto de ley que ha presentado el gobierno ante el Congreso, que a mí me parece pésimo, desastroso, que podría empeorar muchísimo la situación. Estamos a la comunicación con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, y antes de eso, Pedro, creo que un oyente hacía un resumen que tiene que ver con lo que han dicho otros expertos, ¿no? Es un serenazgo dentro de la Policía Nacional. Señor Rospigliosi, ¿cuál es su opinión? Bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska y Pedro. Primero, señalar un par de inexactitudes en el resumen que se ha hecho. El proyecto de ley que ha presentado el gobierno ante el Congreso, que a mí me parece pésimo, desastroso, que podría empeorar muchísimo la situación, dice que esta nueva policía, que es una policía de segunda clase, de segunda categoría, sería formada por aquellos que no han ingresado a las escuelas de suboficiales de la policía. Hoy día hay aproximadamente 28 escuelas de suboficiales que son, la mayoría, hay que decirlo, pésimas, muy malas, con un pésimo sistema de reclutamiento y con una muy mala formación, porque obviamente en todos los departamentos del Perú no hay profesores, no hay instalaciones, no hay lo elemental para formar a policías adecuadamente. Y el sistema de ingreso es muy malo, entra cualquiera prácticamente. Y lo que dice el proyecto de ley es que los que no pueden entrar a esas escuelas, que ya se imaginan ustedes de la calidad que se dan, son los que entran a esta nueva policía. Y en segundo lugar, los licenciados de las Fuerzas Armadas. ¿Qué saben los licenciados de las Fuerzas Armadas sobre seguridad ciudadana? Absolutamente nada. Ellos no están entrenados en el uso de armas cortas. No les enseñan cómo disparar una pistola o un revólver. A lo más que les enseñan es a disparar un fusil de asalto. Y eso, y a marchar y a hacer las cosas que se requieren, además de eso, para la guerra, pero no para la seguridad ciudadana. O sea, que no tienen ninguna preparación. Y además, hay que decirlo, desgraciadamente, por lo que hemos visto en los últimos tiempos, muchos de estos licenciados han sido atraídos por grupos extremistas como el de Antauro Mala. Hay otros grupos también como un coronel retirado de la policía, del ejército, que también reclutaba a esa gente, a esos que iban pues al patio del Palacio de Gobierno con Castillo, ustedes recordarán, licenciados, ¿no? Bueno, ese tipo de gente va a entrar a esta nueva policía. Y por otro lado, ¿qué características tiene esta policía de segunda categoría, de segunda clase? Son contratados, no pueden ascender, no siguen la carrera policial, no tienen ningún beneficio, ganan menos que un policía y tienen un contrato de 3 años. Cualquier persona con 2 dedos de frente que conoce un poquito el Perú, con este tipo de características, con este tipo de ingresos, con este tipo de reclutamiento, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir con estas personas que van a tener un arma, van a tener un uniforme y van a tener poder? Cuando sabemos que la corrupción es uno de los principales problemas que tenemos ahora en el país. Y sabemos que, además, la falta de preparación y la ineficiencia son otra de las características. Entonces, va a ser un desastre. Ya. Y el problema de la policía, hay que decirlo, no es la cantidad. Naturalmente siempre se requeriría tener una policía, pero lo principal es la calidad, la formación de los policías y la tecnología. Hoy en todas partes del mundo, la policía recurre a la tecnología para luchar contra el delito. Cámaras de seguridad con inteligencia artificial, comunicaciones adecuadas, drones, una serie de métodos y de características de la investigación criminal, etcétera. Eso es lo que se requiere de la policía, aumentar su tecnificación, modernizarse, tener buenas comunicaciones. No tienen buenas comunicaciones, tienen patrulleros, no hay suficientes patrulleros, tener escuelas. Ustedes saben que la escuela de policía, de oficiales de la policía, fue derribada, derruida hace varios años, y que los oficiales de la Policía Nacional que se van formando no tienen una escuela y que tienen que ir a la escuela de suboficiales del Puente Piedra. No pueden resolver eso, estos ineptos, y ahora quieren crear un nuevo cuerpo de policía. Por favor. Esta sería, señor Rospigliosi,
una comparación o un símil de lo que es un cuerpo de serenazgo municipal, con la diferencia de que estos integrantes de la policía, del orden y seguridad, sí tendrían armas de fuego. ¿Se podría hacer esa comparación, una especie de serenazgo disfrazado de policía? En realidad, mira, no es exacto, porque el problema de los serenazgos es que hay 2.000 circunscripciones en el país, o sea, distritos y provincias, entonces están fragmentados. En este caso no sería así, pero la diferencia también sería que este cuerpo de policía de segunda categoría tendría el poder coactivo que no tienen los serenos. O sea, esta nueva policía sí tendría poder coactivo, puede detener personas, puede dispararle a la gente. Imagínate, gente sin preparación, sin formación y con serias dudas sobre los antecedentes que puedan tener, van a tener todo ese poder. O sea, es una cosa absurda. Y en las calles, ¿no? Cara a cara con la población. Y sobre eso, no solamente para ser críticos, sino también para poder dar algo adicional en su comentario, señor Rospigliosi, ¿qué podríamos presentar para darle seguridad ciudadana a las personas? Algunos expertos decían, bueno, vamos a comenzar en principio por las escuelas policiales. Realmente tenemos una gran infraestructura, realmente salen preparados los policías. ¿Por qué no reforzar lo que tenemos? ¿Por qué crear otra policía del orden y seguridad? ¿Cuál es su opinión? Claro, hay que reforzar lo que hay. Por ejemplo, una de las pocas cosas en términos de leyes que se necesitan, yo no soy partidario de estar creando nuevas leyes o que se necesita aplicar las leyes que hay, pero una de las pocas cosas que se necesitan es devolver a la policía la investigación preliminar, es decir, el atestado policial. Lo que había antes, la policía hacía la investigación preliminar y luego eso pasaba a la fiscalía. Ya vimos cómo esta fiscal soltó a los cómplices del maldito PRIS que habían sido agarrados con las manos en la masa, en flagrancia, y los puso en libertad, una cosa increíble. Esto es una de las cosas que ha deteriorado la capacidad del sistema de justicia para perseguir el delito. Hay que devolver a la policía la investigación preliminar, por ejemplo, y hay que fortalecer a la policía. Pero hay una cosa que yo vengo repitiendo hace rato. Hoy día tenemos el 25% de patrulleros que teníamos hace 8 años en la unidad de emergencia de Lima. La cuarta parte de patrulleros que teníamos hace 8 años. ¿Por qué? Porque los patrulleros que compraron en la época de corrupción de Ollantumala no eran patrulleros adecuados, eran carros que le pusieron una circulina y que no funcionaban realmente como patrulleros, se han deteriorado y ya no funcionan. Y hoy día hay menos patrulleros que antes. Por ejemplo, en lugar de invertir en tanta tontería como hace este gobierno en los anteriores, ¿por qué no compran patrulleros? No hay un sistema de comunicaciones eficiente, es para ignorar el sistema de comunicaciones que tiene la policía. Y eso es fundamental para poder llegar rápidamente a donde ocurren los delitos. Por eso la gente llama al serenazgo y no llama a la policía, porque la policía no llega a tiempo, porque no tiene comunicaciones y no tiene patrulleros. Son cosas elementales que deberían dotarse a la policía y no lo hace. Sigue proponiendo tonterías. Esta cosa que están proponiendo, esta policía nueva de segunda categoría que quieren crear, va a costar una infinidad de plata, naturalmente. Ya, pero ¿qué podría generarse realmente de forma social si es que termina implementándose esta nueva categoría de la policía del orden y seguridad? Socialmente, el impacto, ¿cómo podría repercutir esto? En una mayor corrupción, en una mayor cantidad de errores que se cometan, porque sería gente que no está preparada, y en general problemas internos, porque naturalmente estos policías van a tener que trabajar tanto como un policía normal, y van a tener que correr riesgos tanto como un policía normal, y van a ganar mucho menos, no van a tener ningún beneficio de tener oficial de policía, no van a poder ascender, no van a tener una pensión y van a tener contratos limitados de 3 años. Entonces eso va a crear rencillas dentro de la propia policía. Acuérdense antes cuando no había una policía nacional, sino no había policías que se ganaban a tiros
entre ellos al final del gobierno de Alan García. Entonces, esto va a crear problemas dentro de la propia institución. Bueno, sobre el sueldo no se detalla, pero sí se habla de un contrato inicial de 3 años. Yo tengo una pregunta sobre uno de los requisitos. Se conoce que para las mujeres el requisito es que tengan como estatura mínima 1,56 m y para los varones 1,63 m. ¿Serán agentes de choque o serán de inteligencia para que puedan dar seguimiento a los infiltrados? No. Lo que precisan en el proyecto que han presentado es que no van a hacer labores de inteligencia ni de investigación, sino policía de calle. Esa es la idea que han presentado. Además, haber concluido el servicio militar voluntario u obligatorio, demostrar haber terminado esta capacitación. Sí, o haberse presentado a una escuela y no haber ingresado, y entonces ya pueden entrar a esta policía. Bien. Muchísimas gracias, señor Rospigliosi, por la comunicación alcanzada. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, buenas noches.